Buenos días a todos. No hay mejor lugar para estar en esta hora, en esta mañana, que la casa del Señor. Y cuando nosotros nos juntamos y alabamos a Dios y empezamos a experimentar su gracia, su amor, su presencia, podemos alabarle, bendecirle. Dios está en control. Bueno, siempre ha estado en control, pero a veces pareciera como que el mundo va descontrolado y nuestras vidas también, pero el Señor sigue siendo bueno con nosotros y trabajando en nosotros. La mujer en Juan, símbolo de pacto. No sé si se han dado cuenta, pero en el Evangelio de Juan, sobre todo, hay muchas figuras para expresar verdades y verdades profundas, pero que Juan las expresa con figuras. Es decir, la teología en el primer siglo pues no se hacía con conceptos explicando y dando definiciones, sino que se tomaban del contexto cultural y se usaban términos y expresiones para transmitir un mensaje, una verdad, ¿no? Y entonces, pues en los evangelios se encuentran figuras, también hay símbolos, distintos tipos de símbolos, la nube, el agua, el fuego, la boda, los panes, todos esos son símbolos también. Y bueno, y también hay personajes que son históricos, pero que son representativos. Son personajes que no solamente son ellos y nos cuentan una historia, sobre todo en el Evangelio de Juan, sino que son personajes representativos, como por ejemplo el leproso o la mujer que tenía flujo de sangre, la hija de Jairo. Son personajes que tienen un mensaje detrás de ellos. Y yo quisiera hablar en esta mañana de 3 mujeres que son muy conocidas, pero que en el Evangelio de Juan la usa como personas representativas y por lo tanto no les llama por su nombre. Y a veces suena extraño, porque Juan conocía a todas las personas que vamos a mencionar. Y bueno, si quieren venir conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 2, dice el texto así, capítulo 2 del Evangelio de Juan. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús dijo: «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os mande». Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenad las tinajas de agua». Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. «Ahora sacad un poco y llevadla al encargado del banquete», le dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». La primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí la pregunta sería muy interesante. Vamos a ver. ¿Es que Juan no conocía quién era la madre de Jesús? ¿Cómo se llamaba? Todos sabemos cómo se llamaba la madre de Jesús, ¿verdad? No era Marina, era María.
Pero vengo a referirme, si se sabía quién era María. Además, Juan, cuando el Señor murió, tomó a María y se la llevó a vivir con él a su casa y a protegerla y cuidarla. Entonces, ¿por qué Juan pone la madre de Jesús? Y ¿por qué María va y le dice a Jesús no tienen vino? Cuando había allí un encargado de la fiesta. Él era un invitado, lo habían invitado a él y a sus discípulos. ¿Por qué María se acerca, le pregunta, le dice que no tienen vino, échales una mano? Y el Señor le dice, pero ¿qué tengo yo que ver con esto, mujer? ¿Y por qué le llama mujer Jesús? ¿No le dice mamá? ¿O no le dice María? Le dice mujer. Hay que entender que es Juan está tratando de presentarnos un personaje que tiene un significado mayor. Y por lo tanto, es interesantísimo la conversación, pero lo que yo quisiera que viésemos es lo que esto tiene que ver con el pacto. Porque el Señor hizo pacto con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Hizo un pacto de amor y fidelidad entre ellos. Yo voy a ser vuestro Dios, vosotros vais a ser mi pueblo. Pero pasó el tiempo y ese pacto se fue quebrantando cada vez más. Es más, le dio leyes en tablas de piedra, pero no las pusieron en su corazón, sino que estaban allí como una tabla de piedra. Y el pacto fue cada vez más abandonándose. Y el pacto era simplemente la unión de Dios con su pueblo y su pueblo con su Dios. De hecho, en el libro de Isaías, hay muchos capítulos, pero como no lo voy a mencionar, pero en el libro de Isaías, a partir del Pentateuco, los profetas hablan del pacto como el compromiso, como la boda que ese pueblo tenía con su Dios, en que ellos le iban a ser fieles y que Dios iba a ser fiel con su pueblo. Dios siempre fue fiel con su pueblo, pero en todos los profetas se nos hablaba de que estaban abandonando a Dios y rompiendo el pacto. El primer pacto, el pacto de Dios con su pueblo fue roto y de hecho, si leemos lo que dice no solamente Isaías, pero Oseas, o como el Señor dice, habéis adulterado, tú eres una mujer adúltera, comparándolo con la mujer de Oseas, que también lo engañaba. Entonces, y todos los profetas dicen que se habían ido a seguir otros dioses. Pero el Señor, por eso, cuando leemos que el Señor le dice a María, a su madre, mujer, está hablándonos de la boda, está hablándonos del pacto que se había roto. María es la persona que representa a aquel pueblo israelita fiel al pacto. Tan fiel que ella estuvo dispuesta a aceptar que Dios la dejara concebir sin estar terminada de casar y sin intervención humana, y ella decidió obedecer al Señor. Ella representa al Israel fiel. María representa al Israel fiel. Pero, ¿qué ocurre entonces? Aparte que es también el origen de Jesús, porque Jesús nació de María. Pero el Señor le usa esta expresión mujer. Ningún hijo en Israel, igual que en el griego y en el castellano, mujer no es solamente un término para definir el sexo de un ser humano, si es varón o mujer, sino es un término que usamos para decir esposa. Esta es mi mujer. Y en español se dice es mi mujer y estamos hablando de nuestra esposa. Estaban celebrando una boda y el Señor le dice mujer.
porque está señalando a María como la parte del Israel fiel que sí esperaba el cumplimiento de las promesas. Pero, ¿entonces qué? Entonces vemos que aquí Juan, en este perícopa que hemos leído, lo que está tratándonos de decir un mensaje. El Israel fiel, ya ha llegado el momento de romper el pacto está roto, Israel ha abandonado a su pueblo, pero hay gente fiel dentro de ese pueblo que sigue esperando las promesas. Y entonces van a ser introducidos en el nuevo pacto, porque Jeremías lo profetizó, y porque vienen tiempos en que haré un pacto nuevo con mi pueblo y pondré mi espíritu en ellos. ¿Y qué iba a hacer la gente que iba a participar? Pues aquel Israel fiel iba a participar del nuevo pacto, porque el viejo estaba caducado. Es más, hay tanto simbolismo cuando dice el texto que había allí 6 tinajas de piedra, la cual los judíos usaban para sus ceremonias de purificación. Y 6 en las Escrituras es el número imperfecto, porque el 7 es la perfección y el 6 es lo imperfecto. Y ahí está diciéndonos que había 6 tinajas, en las cuales cabía 100 litros cada una. Y además eran para la purificación. Y lo normal no es que las tinajas fuesen de piedra, normalmente eran de barro. Pero aquí tenemos 6 tinajas de piedra. La piedra nos recuerda a la ley que Moisés entregó. ¿Recuerdan que la escribió en piedra? Y no solamente eso, sino que además no estaba completa, faltaba algo. Porque el querer está en nosotros, pero no el poder. Y los judíos y los israelitas fieles querían, pero aún así se fueron llenando cada vez más de normas, de reglas, hasta colaban el mosquito, pero algunas veces se tragaban el camello. Es decir, una exageración. Y nos encontramos que las tinajas representan la ley. Pablo dice que por medio de la ley nadie será justificado. Las tinajas representaban la ley y a la imperfecta, pero oigan, había algo más. Y es que dice el texto que estaban vacías. O sea, que no purificaba nada. Que no estaban purificando nada. No se podía ni usar porque no había agua. Y el Señor estaba hablando de un nuevo pacto. Aquí nos está diciendo que los judíos en sus ceremonias lo usaban para purificación, pero ya no, porque si no hay agua no pueden hacer sus lavatorios ni nada de eso. Y sigue diciendo, entonces el Señor, María, algo impulsiva o decidida, pensaba que todavía podía dirigir al hijo, le dijo, haced lo que los mande a los criados. Y el Señor, pues, no queriendo hacerle daño a su madre ni ofenderla, dice, bueno, llenad las tinajas de agua. Imagínense 600 litros, y cada uno era de 100 litros, 600 litros, pues se llevaron un buen tiempo en llenar las tinajas de agua. Y una vez que les dice, sacad un poco y llevárselo al que dirige la ceremonia y la fiesta, al maestresala. Cuando le llevan el agua, lo prueba y el agua se había convertido en vino. Pero ustedes saben que el vino representa en el Nuevo Testamento la sangre de Jesús. Porque el nuevo pacto no iba a ser de leyes, de normas, de reglas. El nuevo pacto iba a ser un pacto de sangre, pero un pacto de agua que iba primeramente a limpiar, ¿no? Porque lo que se suponía que era para la purificación. Y el Señor les da vino. O cuando uno tiene sed, lo que necesita es agua. Pero cuando uno está celebrando, mejor el vino que el agua.
no se puede comparar. Y el Señor produce el milagro. Dice la Escritura que esta primera señal hizo Jesús y sus discípulos creyeron en Él. Estamos hablando de que el Señor estaba anunciando el nuevo pacto. Pero en el nuevo pacto iban a entrar también aquellos israelitas que habían sido fieles a las promesas de Dios. Y por eso el antiguo iba a terminar y él iba a empezar un nuevo pacto en su sangre, con su propia vida. Pero ahí entraba el pueblo que había mantenido la esperanza en Dios. Así que María representa a aquel Israel que fue fiel, a todos los israelitas que fueron fieles en la esperanza de las promesas de Dios. Pero hay otro, quería mencionarles un versículo nada más. En Jeremías 31 al 34 dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, y a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Jeremías 31. Y ahora resulta que esto se estaba cumpliendo en una nueva boda, en una ceremonia de boda, una ceremonia de pacto. Está cumpliéndose las palabras que el profeta Jeremías había dado. Y ahora nos encontramos entonces que, por ejemplo, en la función divina del esposo se atribuía siempre al Mesías, donde Juan el Bautista, recuerdan que Juan el Bautista dijo: yo no soy digno de quitar las sandalias, desatarle las sandalias de los pies, porque le habían dicho: oye, que este Jesús, al que tú bautizaste, ahora él está bautizando mucha más gente que tú. Pero eso es también parte de la boda. Recuerdan que en la ley había una norma que si alguien moría sin tener descendencia, pues el hermano, eso era una deshonra, entonces el hermano o el familiar más cercano tenía que casarse con esa persona y traer descendencia al difunto. Nadie le gustaba. Y si normalmente lo hacía, si no lo hacía la persona que le correspondía, algún pariente más lejano. Pero si el que le correspondía rechazaba, no, porque yo voy a perjudicar mi familia, no sé qué, entonces lo que hacían era quitarse la sandalia y la entregaba, como señal de pacto. Estoy de acuerdo, yo no cumplo, pero que otro cumpla por mí. Y Juan decía: yo no puedo tomar el lugar que a él le corresponde, porque él es el novio. Y habla Juan sobre, habla que se gozó cuando escuchó hablar del novio, y Juan habla de que el novio tiene que ser el que disfrute y él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Señales del nuevo pacto. Bueno, y no solamente María, la madre de Jesús, representa al pueblo fiel, al Israel fiel de la antigua alianza, como esposa de Dios, sino que hay más historia. Por ejemplo, hay un personaje que también se le llama mujer. Y es muy interesante porque el Señor había llegado a hablar, primero en el Evangelio de Juan habla con, ¿cómo se llamaba? Tengo la mente. Con Nicodemo. Y Nicodemo era de aquellos que querían, pero no podían, pero querían guardar la imagen. Y el Señor sale de allí, porque ya ha decidido establecer el nuevo pacto. Nicodemo se menciona después de la boda, cuando la cita que tuvo con Jesús. Y después de ahí se va el Señor y se marcha a Samaria.
Y llega a Samaria, que era lo menospreciado porque llevaban siglos, de 300 años casi, que habían destruido un templo, otro. Los samaritanos eran los que habían sido importados por los asirios, y entonces allí pues mezclaron la gente. Y como tuvieron problemas, todos conocen la historia que se nos comenta, las crónicas y en Reyes, pues entonces vinieron sacerdotes que le enseñaron la ley del Señor, pero ellos guardaban la ley del Señor, pero también tenían sus propios dioses. Y ahí había una mezcla increíble. Y ahora el Señor dice el texto en el Evangelio de Juan, capítulo 4, ¿sí? En el 4, yo conté 9 veces se menciona la palabra mujer. Y esto resulta que el Señor dice la Escritura, tenía que pasar por Samaria. Y cuando el Señor pasa por Samaria, está cansado y paran en lo que se llamaba el pozo de Jacob. Y manda a los discípulos a ir van a ellos a comprar comida al pueblo, que normalmente no gustaba mucho, no se mezclaban los judíos y los samaritanos, no se mezclaban bien. La mujer samaritana también es un personaje que prefigura un tipo en la historia, ¿no? La samaritana está, podemos leer un poco, pero la samaritana llega, no le voy a contar la historia en vez de leerlo todo, pero ella llega allí al pozo, el Señor está solo y resulta que pues ella va a sacar agua a la hora del mediodía o a las cosas raras, porque las mujeres iban a sacar agua temprano en la mañana o tarde en la tarde, pero no al mediodía. Y el Señor empieza la conversación. Dame de beber. Y ella le dice, pero ¿cómo tú, siendo judío y además rabino, porque por sus vestiduras lo habría reconocido, me dice que yo te dé a ti de beber siendo yo samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien entre sí. Y le dice, si supieras quién te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Parece que tú eres profeta. Nosotros, y cambió el tema, nosotros decimos que a Dios hay que adorarle en este monte, pero vosotros decís que hay que adorarlo en Jerusalén, en el templo. Mujer, viene el día y la hora en que, y el Señor está hablando del nuevo pacto, viene el día y la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre anda buscando. ¿Vale? Y entonces la otra no sabe qué responderle. Bueno, creemos que va a venir un Mesías, está prometido y tal. Y el Señor dice, yo soy el que habla contigo. Y ahí hay un tira y afloja, una conversación que se va tensando. Ella le dice, dame del agua esa que tú dices, y para que no tenga que venir aquí a beberla. Y el Señor le dice, vale, pero llama a tu marido para que le dé el agua a los dos. Dice, no tengo marido. No tienes marido. Bien has dicho. Bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. La mujer samaritana representa al Israel infiel y representa a aquellos que están lejos del Señor. De tal manera que esa mujer
tenía 5 maridos, pero si nos vamos a buscar en Segunda de Reyes 17, se nos menciona que los samaritanos tenían 5 dioses aparte de Jehová. Tenían 5 dioses. Y fíjense cómo Juan coge e hila muy fino y dice, es que has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Y estaba refiriéndose a los dioses que se nos menciona en Segunda de Reyes 17. Sucot Benot, Nergal, Asimá, Tartai y Nimoaz. Nombres de dioses. Bueno, ¿qué significa esto? Que está representando también a aquel Israel que se prostituyó, que se marchó, y ahí está toda la historia de Oseas y toda la historia de me has sido infiel, te has apartado, te fuiste detrás de tus amantes y de sus riquezas. Pero el Señor está llamándole mujer al Israel fiel y también mujer a aquella que se habían apartado de los caminos del Señor. Porque Él los está invitando a entrar. Si bebes del agua que yo te daré. Me vengo a referir con esto porque en el texto, cuando habla del pozo de Jacob, en español está siempre pozo de Jacob en todas las partes que se menciona, pero en el texto original habla de el manantial de Jacob. Y después, cuando refiere ella, no tienes con qué sacar el agua del pozo. Es decir, que era un manantial que terminaba cayendo en un pozo y de allí se sacaba agua de pozo. Pero el agua de pozo tiene un nombre distinto en griego al de manantial. Y el Señor le dice, yo soy el agua viva. Yo soy el que te puede dar a ti ese agua diferente. Porque has tenido muchos maridos, porque has ido detrás de otros dioses, pero yo te invito también a que seas mi esposa, porque le dice mujer 9 veces en el texto del capítulo 4. Mujer, mujer, mujer. O sea que cada vez que la palabra mujer en Juan la vemos, está teniendo un doble sentido. Él está diciendo, oye, es que tenéis que daros cuenta de que la boda era el comienzo. Lo primero que se nos habla de Juan, que el Señor hace, es en el capítulo 2, ya es las bodas. Empieza con boda, pero el Señor iba a pagar y le iba a costar mucho más. Le habla del agua viva. Créeme, mujer, se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Está acabando con el templo de Jerusalén, igual que con el del monte. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sea que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Yo sé que va a venir el Mesías. Ese soy yo, el que habla contigo. Amados, el agua que le ofrece a la mujer samaritana, el vino que aporta el Señor, porque al pueblo que pretendía seguirlo, pero que no podía. Entonces tenemos aquí dos mujeres que están reflejándonos otra manera de entender. Y no quiero, bueno, sí, con lo de las mujeres, ahí en el Evangelio, en Juan, en el capítulo 20, se nos habla de otra mujer. La señora había muerto. Había allí, junto con María, la hermana
estaba una que se llamaba María Magdalena. Y esa María Magdalena estuvo al pie de la cruz y vio como al traspasar el costado del Señor salió sangre y agua. Pero estaba destrozada y rota porque el Señor estaba muerto. Y fueron a perfumar, a ponerle las especias a la tumba, pero estaban asustadas porque ¿quién podría abrir la tumba? Y cuando llegan, la piedra está quitada. Pero algo más, el Señor no está enterrado allí, no está. Se acercan, algunas salieron corriendo, pero sí, el texto nos dice que, bueno, capítulo 20 de Juan. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Rabboni, que en arameo significa maestro. ¿Qué estamos diciendo? María Magdalena, era la mujer de cual el Señor le había sacado 7 demonios. Era alguien hecha polvo, pero que estaba siguiendo al maestro de cerca, que estaba encantada, enamorada, agradecida, y estaba su corazón roto porque el Señor había muerto. Se habían olvidado de las promesas que él había hecho. Todos, los discípulos también. Y ella allí llorando, ve a ángeles y ni los sabe identificar. Uno a la cabecera, el otro a los pies, y estaba tan abrumada llorando que le dice, mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles llaman mujer. Porque se han llevado el cuerpo de mi maestro y no sé dónde lo han puesto. Y al momento se vuelve. En otro sitio dice, pensó que era el hortelano o el que cuidaba el huerto, el jardín. Pero aquí Juan dice que el Señor también le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dámelo. María. Miren, mujer, ¿a quién busca? Eso me trae a la memoria cuando la segunda persona de la divinidad, el Hijo, se paseaba en el huerto con Adán y Eva. Porque claro, el Hijo es la manifestación y la expresión del Padre. A Dios nadie la ha visto, pero él, el Hijo, es el que muestra su gloria. Y se paseaba con Adán y Eva en el huerto. Y aquí tenemos la misma historia del huerto, pero con el nuevo nacimiento, porque hay un nuevo pacto ahora. El pacto que se estableció en la sangre de Jesús, con su sangre, al derramar su sangre, porque si Él entregaba su vida, había fluir el Espíritu, porque todavía no había Espíritu, porque Él no había sido glorificado. Pero Cristo fue glorificado en su muerte. Y después, bueno, ya la resurrección es la apoteosis. Pero la muerte de Jesús es lo que hace posible que nosotros podamos participar del pacto que Él estableció. ¿Recuerdan en la última cena
este pan representa mi carne y este vino representa mi sangre. Es el nuevo pacto en mí. Hacerlo en memoria de mí. Y cuando nos damos cuenta que el Señor toma esas tres mujeres y les llama mujer como si fuese la novia, como si fuese la esposa. Ahora hay un solo pacto entre Dios y los hombres y está sellado con la sangre de Jesús. Y aquellos que se acercan a Él pueden recibir ese agua, ese espíritu que fluye del manantial del pozo de Jacob, ese agua y ese espíritu que no estaba en las tinajas de piedra, pero que ahora sale del costado del Señor y está diciendo, yo soy el agua de vida, yo soy el que puede darte la vida perdurable, la vida permanente, la vida que traspasa la muerte. Y aquí tenemos la historia del pacto. Y el pacto, el Señor está diciendo, o participas conmigo o no hay otra cosa. Si nosotros queremos poder entenderlo, resulta que el Señor es el que establece el pacto con el Padre a favor de los hombres, porque Él ya no era solamente Dios, Él era el Dios hombre, el hombre Dios, como lo quieras llamar, pero Él era el que vino a ser el puente entre los cielos y la tierra. Y va a volver a buscar a esa mujer, porque la mujer que participa de la boda, la que es la novia, en el Apocalipsis se nos habla de que hay una novia que está representada por la Jerusalén celestial que desciende del cielo en el capítulo 21. Y está hablando que estos son los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y esta es la iglesia, esta es la novia del Cordero. Y amados, tenemos que entender esto, porque si no, nos vamos a quedar con el concepto lineal del texto, que también tiene mucha enseñanza, gloria a Dios por ello. Pero tenemos que descubrir que la palabra está tratando de transmitirnos un mensaje, y este mensaje es que estas mujeres, María, la madre de Jesús, la samaritana, que solamente se le conoce por la samaritana, la mujer samaritana, María Magdalena, que también el Señor le llama mujer. Es más, si queremos usar el texto que algunos lo ponen al final del Evangelio de Juan, en el texto de la mujer pillada en el momento de adulterio, estamos hablando de romper un pacto. La mujer pillada en el momento de adulterio, la llevaron para apedrearla delante de Jesús. Esta mujer ha sido pillada infraganti, teniendo relaciones con un hombre. ¿Dónde está el hombre? No, el hombre se ha ido, pero ella está aquí. Y la ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Oh, Señor, el Señor es fantástico, se pone a escribir en tierra. No sabemos qué escribiría, pero se puso a escribir en tierra. Y les dice, el que de vosotros esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron marchándose todos, tirando la piedra que llevaban en la mano. Y cuando terminan y el Señor levanta la cabeza y dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le dice mujer. Porque el Señor no ha venido a maldecirnos, a castigarnos y a decir qué mal lo has hecho, has fallado en tu vida, estás errando y de vez en cuando vuelves a tropezar y caer y lo haces peor todavía. No, el Señor está diciendo, yo he pagado para que el pacto sea permanente. Porque murió y resucitó para poder estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros permanentemente. Entonces nos encontramos con que tenemos que mirar a Jesús. Señor, dame de ese agua. Señor, no tengo agua y esto es muy importante porque los judíos pensaban que la Torá y la ley
era el pozo de la sabiduría. Pero Pablo dice que en Cristo Jesús están todos los misterios y toda la sabiduría de Dios. Y en Él se manifiesta el amor de Dios por los hombres. El Señor te ha amado. El Señor sabe los fallos que hemos cometido y sigue amándonos. Y sigue siendo fiel, porque fiel es el que prometió. Y Él cumplió con el pacto. ¿Ahora qué? Pues ahora sencillamente tenemos que entender nosotros o nos comprometemos con el pacto que Él ha establecido o seguimos dando tumbos. A lo mejor somos como la mujer, como María, que el Señor tuvo que sacarle 7 demonios. Señor, si hay demonios en mi vida, quítamela. Díselo ya, porque no quiero nada de eso. O a lo mejor es como la mujer que tenía que ir a buscar agua y no a una hora intempestiva. Y el Señor le dice, pero yo te puedo dar otra clase de agua. Puedes beberla. Y se convertirá en una fuente en ti que brote para vida eterna. Y si no, pues amado, entonces lo que estamos haciendo es a jugar a iglesia. El Señor no quiere que juguemos a iglesia. Si te has comprometido y has tomado la decisión de formar parte de la familia de Dios, tienes que entender que hay una familia. Sean judíos, sean gentiles, sean samaritanos, sean gente que viene de un sistema donde los demonios te llevan. No, hay una familia que se forma por medio de aquel que nos ama. Y entonces, pues, no, pues sí, pues vamos a cortar, pero no quiero, me parece que no funciona bien. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, bueno. Pues entonces, que para mí el punto es, ¿participamos o no participamos del... no hay audición. Eso. Entonces, necesitamos tomar compromiso. Yo he bebido de esa copa. Yo he comido de ese pan. Y también algunas veces he vuelto a fallarle. Pero el Señor me sigue amando. Te sigue amando. Y quiere que te integres completamente en la vida del Espíritu, que es ese agua que Él da. Nosotros podemos hacerlo si tomamos la decisión de fundamentarnos. Recuerdan que el Señor le dijo a un hombre, algunos edificaron sobre la arena y otros edifican sobre la roca. Y todos les vienen tempestades, vientos, mareas y el mismo problema. Nadie es más especial y tiene problemas más grandes, aunque todos pensamos que nuestros problemas son los más grandes. Pero vienen. Y si estamos sobre la roca o si estamos sobre la arena, hace la diferencia. No es si estoy en la iglesia, sino si estoy comprometido con el que es la cabeza de la iglesia. Porque Él es la roca en la que puedo fundamentar mi vida. Y si es así, wow. Porque el que guarda mis palabras es como aquel que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no le hace caso es como el que construye sobre la arena. Y amados, el fundamento en nuestra vida está basado
no en el libro, sino en el Dios del libro. Está basado no en la iglesia, sino en Cristo, que es la piedra fundamental de la iglesia. Y nuestro compromiso tiene que ser con Él. La próxima vez que vayas a tomar el pan o el vino en la mesa del Señor o en la cena del Señor, no te olvides que le costó muchísimo y que Él tiene agua fresca, agua viva para ti, para mí. Que todos, ya sea judíos o gentiles, formamos parte del mismo cuerpo. Y que Él es. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Qué haremos? Le decimos, yo me comprometo con el pacto que tú hiciste. Yo quiero formar parte en serio. No unas veces sí, otras veces no. No se puede tener un pie en el muelle. Yo trabajé un montón de años en el puerto de mi pueblo, en el puerto, y trabajaba con los barcos. Y lo que estaba claro es que o tenía los dos pies en el barco o los dos pies en el muelle, pero un pie en el muelle y el otro en la barca o en el bote, al final caías. No podemos estar a medias, un pie en un sitio y el otro. No puedo estar en el reino y en el mundo. El mundo es el sistema que nos rodea, el mundo es el sistema que está tratando de controlar nuestras vidas, pero nosotros no somos de este mundo. Están en el mundo, pero no son de este mundo, dijo el Señor al Padre. Te pido que los guardes del mal. Y Dios, el Señor, quiere guardarnos del mal, pero si tú te apartas, si tú te alejas, pues no estás cerca. Cuidado con dar pasos para alejarnos. No, yo estoy seguro de lo que creo, claro. Yo también, pero cuando meto la pata tengo que llegar corriendo y Señor, perdóname de nuevo. Pero no quiero eso. Quiero un compromiso completo en mi vida con el Señor. Que un día, si Dios lo permite y su gracia sigue fluyendo en mí, pueda yo formar parte de aquella que se llamará la novia del Cordero, cuando Él venga a desposarla. Ya se comprometió y ya nos dio las arras. Las arras era la señal de compromiso, es el Espíritu. Pero ahora tenemos que aprender a caminar día a día contigo, Señor. Porque necesito cada día de tu agua. Necesito cada día más de tu Espíritu. Y necesito afirmarme en la roca y no en lo que yo sé o en lo que yo creo, sino en la persona que tú eres. En el Cantar de los Cantares hay una expresión que sobrepasa todas las cosas acerca del amor y acerca del pacto de boda. Y la mujer dice, ay, si él me besara con besos de su boca. Mejores son tus amores que el vino. Con razón te buscan las mujeres, te buscan las doncellas. Y nosotros debiéramos anhelar, como la mujer del Cantar de los Cantares, dame a beber de tus labios. Parece una tontería, pero el Señor quiere que nos enamoremos de Él, como Él nos amó hasta la muerte. Oh, si Él me besara. Mejores son tus amores que el vino, dice el Cantar de los Cantares. Con razón te aman. Hay mucha gente que ama al Señor, hay mucha gente que lo desea, pero a veces
nos pasa como la mujer del Cantar de los Cantares. Llamé a la puerta, no me abría, metí la mano por la celosía para abrirla, mis manos derramaron mirra, pero no salía. Es que no me puedo levantar porque estoy durmiendo. Ya me lavé los pies, ¿cómo voy a ir otra vez descalza para abrirte la puerta? Decía, yo dormía, pero mi espíritu velaba. No. Cuando el Señor viene y te dice, ábreme, porque en Apocalipsis dice, estoy a la puerta y llamo. Ábreme, déjame entrar, quiero estar contigo, quiero penetrar en todos los rincones de tu vida y convertirte en la persona que yo diseñé cuando soñé contigo. Pero si nosotros hacemos como la tsunamita, estoy cansada, ya me he lavado los pies, no tengo ganas de levantarme. Después espabiló y dice, bueno, sí, voy a abrir. Y ya no lo encontraba. No estaba. Se había ido mi amado. Y entonces tuvo que salir a buscarlo y tuvo que correr por las calles desiertas. Encontraron la guardia y vieron que llevaba cubierta la cabeza. Las mujeres que andan de noche por las calles no se tienen que cubrir porque supuestamente no son muy decentes. Le quitaron el velo, tuvo que salir corriendo. Pero llegó el momento en que encuentra a otros y les cuenta, pero ¿qué pasa? ¿Quién es tu amado? Dice, mi amado es escogido entre 10,000. Mi amado es hermoso. ¿Lo habéis visto? Miren, empezó tanto a anhelar al amado la tsunamita que termina diciéndole las demás que estaban con ella, queremos ir contigo a buscar al amado. Llévanos, vamos, queremos conocerlo. Hasta que un día veo una caravana que venía con perfumes, con incienso. Era la carroza de Salomón que venía a buscar a su amada. Algún día hablaremos de esto, pero es la atracción que Dios quiere ejercer en tu vida. Señor, te amo y te fallo, pero te sigo amando porque sé que tú me amaste primero. Quiero crecer en mi pacto con Dios. Quiero que Él sea lo primero en mi vida. Que Él cambie lo que todavía tiene que cambiar para convertirme realmente en lo que me llamo a ser un verdadero discípulo. Oramos. Señor, te necesitamos tanto. De los dos pueblos hiciste uno. Y viniste a buscar a tu amada. Has establecido un nuevo pacto. Nos has permitido a los que éramos gentiles entrar en ese pacto nuevo. Abriste tu vida y tu corazón y derramaste tu sangre para que todos pudiéramos beneficiarnos de tu sacrificio. Pero no queremos, Señor, solamente decir soy salvo. Queremos poder decir me estoy convirtiendo en un verdadero discípulo. Dios está trabajando en mí. Amado Señor, trabaja en nosotros. Que esta iglesia no sea una iglesia de creyentes, sea una iglesia de discípulos. Que seamos de los que van detrás de ti y de cerca.
Amado Señor, gracias porque has hecho parte tanto al Israel fiel como al Israel infiel, como a los gentiles perdidos. Nos has hecho parte de ese pacto, porque de tal manera amaste a este mundo que el Padre te envió. Y te damos las gracias y rogamos que se cumpla tu propósito en nuestras vidas, que alcancemos todo aquello para la cual fuimos alcanzados en Cristo Jesús, y que en nuestra vida se manifieste el carácter de Cristo. Por eso oramos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga.